Una pareja recién casada, Eleanor y Darren, estaba sentada en el balcón de su apartamento. Había pasado un mes desde que se convirtieron en marido y mujer. El periodo de luna de miel había terminado y su vida juntos estaba a punto de comenzar realmente. Eleanor descansaba su cabeza en el hombro de Darren, sonriendo contenta a pesar de haber gastado el último de su dinero en las facturas de servicios públicos solo unas horas antes. Eran jóvenes, estaban enamorados y eran optimistas sobre el futuro. Algún día no tendremos que contar los centavos entre sueldos, prometió Darren. Lo sé, cariño. Siempre cumples tu palabra, respondió Eleanor con confianza. Ambos tenían 23 años, se habían conocido en la universidad donde Eleanor estudiaba Derecho y Darren estudiaba Economía. Compartían sueños ambiciosos de iniciar su propio negocio. A pesar de los obstáculos inevitables, creían en hacer las cosas por pasión en lugar de por mero lucro, confiando en que la vida misma los ayudaría en su búsqueda. 5 años después, tras numerosos contratiempos, lo habían logrado. Darren, quien siempre cumplía su palabra, había abierto una empresa de consultoría. Aunque modesta, era rentable. En su ciudad, Darren y Eleanor eran conocidos como una pareja exitosa y adinerada. A medida que la vida mejoraba, la pareja consideraba formar una familia. Con casi 35 años, sentían que era el momento de tener hijos. Sin embargo, concebir no sucedió de inmediato. Después de 2 años de intentos fallidos, Eleanor estaba al borde de la depresión, esperando la prueba de embarazo positiva que no llegaba. Sin embargo, finalmente, los esfuerzos de la pareja fueron recompensados. En su cumpleaños número 38, Eleanor recibió el regalo más esperado, dio a luz a su hija. Tanto el embarazo como el parto fueron desafiantes. Darren estaba aterrorizado de perder potencialmente a su esposa o hija, o a ambas. Sin embargo, su doctor era un profesional que logró prevenir una situación grave cuando Eleanor tuvo una hemorragia significativa. Eleanor pasó mucho tiempo recuperándose en el hospital, y Darren cuidó de su hija incondicionalmente mientras Eleanor estaba allí. Su experiencia le dio un nuevo respeto por las mujeres, considerando a todas las madres como heroínas. Me da tanta vergüenza que tengas que hacer todo esto, solía expresar Eleanor con preocupación. No digas tonterías. Es nuestra hija, respondía su esposo con una sonrisa y cariño. Eleanor estaba una vez más segura de que había tomado la decisión correcta al elegir a Darren como su compañero de vida. Era difícil imaginar a un hombre más cariñoso y amoroso. Su amor por ella y su hija era evidente en su mirada, su toque y su voz. Su bebé Candice era la niña más querida y feliz del mundo. Compartía su cumpleaños con su madre, pero, por supuesto, la celebración siempre se centraba en Candice. A medida que Candice crecía, Eleanor se dedicó por completo a la crianza de su hija. Renunció a su trabajo ya que el negocio familiar proporcionaba suficientes ingresos sin su participación. Se negó a contratar una niñera, no por el gasto adicional, sino porque prefería hacer todo ella misma. A pesar de crecer en un ambiente de amor y permisividad, Candice no estaba consentida. Estudiaba con diligencia, especialmente idiomas extranjeros, y soñaba con vivir en un lugar donde siempre brillara el sol, rodeada de palmeras y el mar. Amaba el calor del verano y los colores brillantes. Cuando Candice tenía 15 años, sin que Eleanor lo supiera, Darren organizó la solicitud de su hija a una prestigiosa escuela en Europa. Después de graduarse de la escuela, Candice fácilmente ingresaría a una universidad extranjera, una perspectiva que Darren apoyaba completamente. Por supuesto, a Eleanor le costaba aceptar que su hija los dejaba, pero así era la vida. Candice no sabía que al dejarla ir a estudiar a un lugar lejano, su madre estaba protegiendo su secreto. La mujer le había pedido a Darren no revelar nada para evitar poner en peligro los sueños de Candice. Sin embargo, este secreto llevó a problemas imprevistos para los cuales Candice no estaba preparada. Necesitamos recoger a Candice en el aeropuerto, dijo Eleanor mientras comenzaba a poner la mesa.
No te preocupes, su avión no llega por otras 2 horas, dijo su esposo. ¿Por qué estás poniendo la mesa tan temprano? Es muy temprano. Eleanor colocó un plato en la mesa y se hundió en el sofá, luciendo perdida. De repente, se echó a llorar. Su esposo Darren se apresuró a consolarla. Imagínate, he mezclado todo, sollozó Eleanor. Inmediatamente sintió que algo andaba mal con ella. Incluso he dejado de entender el tiempo. Cálmate. Todo estará bien, la tranquilizó Darren. No se nota en absoluto. Siempre has sido un poco olvidadiza y distraída. Incluso lo encuentro encantador. Pero tal vez deberíamos decirle la verdad a Candice. No, ni lo pienses, exclamó Eleanor, luciendo asustada. No hay necesidad. Se lo diremos cuando todo haya pasado. Darren suspiró pero dejó de discutir. Pronto se fue a recoger a su hija mientras Eleanor reanudaba sus preparativos. Colocó los platos y ajustó las servilletas con tanto amor y cuidado, queriendo que todo fuera perfecto. De vez en cuando se detenía y cerraba los ojos, necesitando tomar descansos debido al dolor, pero la anticipación de ver a su hija le daba fuerzas. Candice era el único propósito de vida de Eleanor, y por ella, estaba dispuesta a soportar cualquier sufrimiento. De camino del aeropuerto, Darren advirtió a Candice que su madre estaba un poco desorientada por la emoción. La niña rió, su madre siempre había sido sentimental, y eso era bastante encantador. Había heredado algo de esa sentimentalidad, pero era un poco más resistente, sin dejar que la tristeza o la alegría la afectaran demasiado. Estoy tan feliz de verte, exclamó Candace una vez que estuvieron sentadas en la mesa, con las mejillas aún sonrosadas por los besos de su madre. Tengo algunas noticias que compartir. Espero que me apoyes y te alegres por mí. Darren y Eleanor dejaron sus tenedores para escuchar atentamente a su hija, pero antes de que Candace pudiera compartir sus noticias, notó un cambio en la expresión de su padre. Ya no estaba prestando atención. De repente, se desplomó en el suelo. Eleanor y Candace corrieron hacia él, pero sus palabras no lo alcanzaron. Candace le dio unas palmaditas en la mejilla, pero Darren no reaccionó. Falleció en la ambulancia camino al hospital, posiblemente incluso antes debido a un coágulo de sangre que se desprendió. Su esposa e hija estaban en shock porque nada presagiaba problemas. Habían estado disfrutando de una noche encantadora juntos, sin señales de problemas. Darren parecía estar perfectamente bien, y ahora su partida afectó profundamente tanto a Candace como a Eleanor, especialmente a Eleanor. Ahora estaría sola. Tendría que atravesar su duelo sola. La madre y la hija pasaron el resto de la noche y el día siguiente en lágrimas. Eleanor yacía inmóvil y mirando fijamente al espacio. Candace se encargó de los arreglos del funeral, encontrando doloroso ver a su madre en ese estado. Candace se suponía que debía regresar al extranjero en 4 días, pero pospuso su partida por 2 semanas. Esperaba ofrecer algo de consuelo a su madre durante ese tiempo. Dejarla en ese estado era impensable. Tras el funeral, Eleanor parecía sentirse mejor, pero solo temporalmente. Al menos comenzó a hablar. Recordó que Candace quería compartir algo con ella y con Darren. ¿Qué noticia querías compartir?, le preguntó a su hija. Me voy a casar, mamá, respondió Candace tristemente. La boda es en 3 meses. Traje una invitación para ti, pero ahora no sé cómo podré celebrar con papá ausente. Ni siquiera pienses así, la tranquilizó Eleanor. Él estaría feliz por ti, y yo estoy muy contenta. Es una buena noticia. Quedaban 3 días hasta la partida de Candace. Eleanor parecía un poco más animada, aunque seguía llorando todos los días. Candace apoyó a su madre, pero a medida que se acercaba el día de la despedida, el comportamiento de Eleanor se volvió más peculiar. Repetidamente le preguntaba a Candace si quería quedarse más tiempo y si pensaba regresar a su país natal de forma permanente. Candace estaba desconcertada por estas preguntas. Ya le había contado a su madre sobre su prometido que la esperaba en el extranjero,
¿Por qué entonces estas constantes preguntas? Finalmente, 2 días antes de la partida de Candace, Eleanor inició una conversación seria. Candace, quiero que me escuches primero y luego respondas, dijo Eleanor con indiferencia. Todavía tenemos nuestro negocio familiar. He estado manejando todo durante casi 2 semanas, pero es difícil. Este trabajo no es para mí porque no sé nada de finanzas. Tienes una mejor educación. Sabes más que yo, incluso a tu corta edad. Mamá, la interrumpió Candace, sabes que no puedo dejar todo. Mi futuro esposo me está esperando allí. Mi niña, te dije que me escucharas, dijo Eleanor con cariño pero con tristeza. Papá y yo te lo ocultamos durante mucho tiempo. Para ser honesta, no quería que lo supieras, pero no puedo guardar silencio por más tiempo. Me han diagnosticado un tumor maligno. Estoy recibiendo quimioterapia y comenzaré el tratamiento en un mes. No podré manejar el negocio. Todo se va a derrumbar y no quiero que el negocio de mi padre muera con él. Después de escuchar el diagnóstico de su madre, Candace no pudo concentrarse en nada más. En ese momento se dio cuenta de que no se iría en 2 días. Le fue más difícil que nunca mantener el control, pero encontró la fuerza para soportar otro golpe del destino. ¿Por qué no me lo dijiste? Las lágrimas llenaron los ojos de Candace. ¿Hablas en serio? ¿Tienes alguna posibilidad? No te preocupes. Aún estoy en una etapa donde puedo evitar los peores resultados, explicó su madre. Te dije que pronto comenzaré la terapia, pero se necesita tiempo y energía. Tendré que alejarme del negocio. Candace se comprometió a quedarse en casa temporalmente para ayudar a su madre, pero rechazó encargarse del negocio de su padre. La perspectiva de la responsabilidad y los desafíos la asustaba. Solo tenía 22 años. ¿Cómo podría gestionar una empresa de consultoría? ¿Tienes un asistente, una persona de confianza, un adjunto? Candace propuso alternativas. Mamá, ni lo pidas. No me arriesgaré a asumirlo. Eleanor afirmó que no presionaría más a Candace, pero le pidió que lo considerara. Pasaron el resto del día juntas, con Candace reacia a dejar el lado de su madre, incluso por un momento. Después de que Eleanor se fue a la cama, Candace decidió llamar a su prometido para informarle que se quedaría un poco más. Había estado esperando durante mucho tiempo una respuesta en su videollamada y le parecía extraño, ya que sabía que Matías no estaba ocupado en ese momento y debería estar en casa, y siempre se llamaban a esa hora. Finalmente, el icono de espera cambió, pero en lugar de su prometido, Candace vio a una chica que parecía haberse despertado, envuelta en una manta, con el cabello despeinado y los ojos apenas abiertos. ¿Quién eres?, preguntó Candace. ¿Puedo hablar con Matías? Matías está en la ducha. Si estás aquí por negocios, llama más tarde, respondió la extraña mujer. ¿Qué negocios? Mira la mesita de noche a tu lado. Hay una foto mía, respondió Candace, su tono volviéndose más duro. Empezaba a entender lo que estaba pasando. No veo que haya nada aquí, respondió la chica confundida. Para probar su punto, apuntó la cámara hacia la mesita de noche. De hecho, no había marcos de fotos allí, pero sí una botella de vino y 2 copas. Matías había afirmado que no bebía alcohol. Claramente, había mentido. Mientras la desconocida ajustaba la laptop, la sospecha de Candace se convirtió en una dolorosa realidad. Matías apareció en el fondo, su expresión cambiando drásticamente al ver a Candace en la pantalla. Envía mis pertenencias al dormitorio estudiantil, dijo Candace, su voz ahogada por la emoción. Adiós, no me volverás a ver. Candace terminó la llamada en el último segundo, notando que Matías intentaba decir algo. Arrojó su teléfono a la cama y se sentó en el suelo, sosteniendo su cabeza entre las manos y llorando. El dolor no era tanto por la traición de su prometido, sino por la avalancha de problemas que parecían caer sobre ella en ese momento. La fuerza mental que le quedaba a Candace la abandonó, no pudo soportarlo más.
Abrumada por el dolor, gritó y golpeó el suelo en un ataque de histeria. Todas las emociones reprimidas de los últimos días se desataron. Después del arrebato, Candice pasó la noche llorando, sin pegar ojo. Pero eventualmente logró recomponerse, con una determinación 3 veces más fuerte. Por la mañana, su madre entró en su habitación. «No te preocupes tanto», Eleanor trató de consolar a su hija. «Todo estará bien. Me operaré y venceré esta enfermedad». «Mamá, me haré cargo de la empresa de papá», declaró Candice de repente. Durante la noche, Candice había estado pensando mucho. Se dio cuenta de que no podía empezar a estudiar ahora, apenas logrando evitar caer en la desesperación. La muerte de su padre, la enfermedad de su madre y la traición de su prometido antes de su boda la habían sacudido profundamente. Pero Candice había heredado la tenacidad de su padre, no estaba dispuesta a rendirse. De alguna manera, se convenció a sí misma durante la noche de que podía manejar todo, el negocio, el cuidado de su madre y superar la traición del hombre con el que se suponía que iba a casarse. Candice estaba decidida a continuar sus estudios, no quería dejar la universidad en la que había trabajado tan duro durante tanto tiempo. Esperaba organizar la educación a distancia o tomar una licencia académica. «Estoy tan contenta. No sé qué te hizo cambiar de opinión, pero estoy muy feliz», explicó Eleanor. «Nada bueno, mamá, pero lo superaré», respondió Candice con una sonrisa llorosa. «Estaré fuera unos días para arreglar las cosas en la universidad y empacar algunas pertenencias. A mi regreso, me sumergiré directamente en tu negocio». Por primera vez, Candice no quería irse de casa ni volar al país que se había convertido en su segundo hogar. Sus asociaciones con este lugar ahora se centraban en la traición de su prometido. Antes de abordar el avión, sintió una oleada de pánico, una sensación de ansiedad desconocida se apoderó de ella a pesar de haber volado muchas veces antes. La sensación de presagio era tan fuerte que incluso consideró cancelar sus boletos y reprogramar su vuelo. Candice logró recuperar la compostura, atribuyendo sus problemas a una serie de eventos desafortunados que ocurrieron simultáneamente. Sin embargo, su ansiedad regresó en la cabina del avión. Pensó para sí misma, ¿y si estos terribles eventos continúan? ¿Y si algo más sale mal? A pesar de sus preocupaciones, Candice se quedó dormida. Fue despertada de golpe por el pánico que estalló en el avión. La gente se aferraba a sus asientos, con los ojos abiertos de miedo y terror. Algunos rezaban, otros pedían ayuda a gritos, y algunos simplemente miraban alrededor desconcertados. El avión se sacudía violentamente y las máscaras de oxígeno habían caído. «¿Qué está pasando?», le preguntó Candice a su compañera de asiento. «No lo sé», respondió ella, aparentemente más tranquila que los demás. «Es solo turbulencia». «He volado antes y sé lo que es la turbulencia», replicó Candice, concluyendo que su compañera de asiento solo trataba de mantenerla calmada. La sacudida no cesaba, de hecho, parecía empeorar. Por el altavoz, el piloto aseguró a todos que no había nada de qué preocuparse. Aterrizarían en 20 minutos y todos podrían desembarcar. Había surgido un problema menor, pero estaba bajo control. Los miedos de Candice resurgieron de inmediato. Se reprendió por no haber devuelto los boletos. Ya había comenzado a aceptar su destino, no de manera histérica como otros pasajeros, sino en silencio. Se sentía más asustada que nadie, creyendo que había traído esta desgracia sobre todos ellos. Sacando su teléfono, comenzó a escribir un mensaje de despedida a su madre, expresando su amor y pidiéndole que siguiera encontrando alegría en la vida. «El mensaje no llegará», interrumpió su vecina, que había permanecido tranquila todo el tiempo. Candice la miró con curiosidad. «Si nos estrellamos, tu teléfono no sobrevivirá. Tu mamá nunca verá el mensaje. Pero no te preocupes, eso no sucederá. Pronto estarás abrazando a tu mamá, diciéndole que la amas en persona». «Me ayuda a mantenerme tranquila», respondió Candice, reanudando su escritura. «Déjame decirle adiós en mi mente al menos».
Ella ha hecho tanto por mí y la amo mucho. Tendrás tiempo para decírselo tú misma. Mi nombre es Petra, por cierto. Candice se presentó y se dieron la mano. Petra podría haber sido una adivina, ya que todos los pasajeros llegaron a salvo a sus hogares ese día. El piloto aterrizó el avión sin que nadie resultara herido a pesar de que un motor se averió en pleno vuelo. De no haber sido por el profesionalismo del piloto, la situación podría haber sido mucho peor. Los pasajeros fueron evacuados rápidamente. ¿Cómo sabías que todo estaría bien? Candice le preguntó a Petra mientras esperaban sus maletas. No lo sabía, simplemente creí en lo mejor, respondió Petra. Siempre pienso positivamente a pesar de mis problemas. Me lo tomo con calma. Debería aprender a ser positiva de ti, dijo Candice sonriendo. La vida me ha estado desafiando últimamente. Se despidieron, pero Candice lamentó no haber obtenido el número de teléfono de Petra. Sin embargo, sintió que se volverían a encontrar. Candice encontró sus pertenencias en su dormitorio. Para su sorpresa, resultó que Matías ni siquiera iba a intentar obtener el perdón de la chica que amaba. Aunque Candice no lo habría perdonado, se sintió un poco triste de que él se rindiera tan fácilmente con su relación. Después de haber resuelto los asuntos con la universidad y haberse cambiado a estudios a distancia, Candice se encontró en el aeropuerto de nuevo en 2 días. Esperando su vuelo, tuvo un encuentro inesperado. Una voz femenina familiar exclamó: «¿Estás planeando inquietar a todos los pasajeros del avión de nuevo, molesta porque tu plan falló la última vez?» Candice reconoció instantáneamente la voz detrás de ella y se dio la vuelta, sonriendo, anticipando con entusiasmo este encuentro. Era Petra, quien estaba igualmente encantada de ver a Candice. Durante su último encuentro, Candice había compartido sus recientes desgracias y había expresado su miedo irracional de que sus preocupaciones estuvieran causando que el avión se moviera, de ahí la broma juguetona de Petra. Como el destino lo quiso, iban una vez más al mismo destino en el mismo avión. Esta vez, Candice planeaba evitar perder el contacto con Petra. Sintió que este encuentro estaba destinado a suceder. Además, saber que Petra estaría a su lado alivió sus ansiedades sobre volar. Le parecía que la nueva amiga era una buena señal, que traía buena suerte gracias a su optimismo. A pesar de que Petra tenía 5 años más, se convirtieron en mejores amigas. Además, había varios momentos que unieron sus destinos, como la pérdida de sus padres y sus seres queridos. Solo que Petra no fue engañada, su prometido resultó ser un criminal. Una semana antes de la boda, fue arrestado y pronto encarcelado. ¿Cómo sigues teniendo una perspectiva positiva de la vida?, preguntó Candice. Enséñame cómo. Eso no se puede enseñar, respondió Petra. Supongo que heredé ese rasgo de mi papá. Él siempre fue optimista. En cuanto a la boda cancelada, no me preocupa. Me alegro de haber descubierto la verdadera naturaleza de mi novio antes de que se convirtiera en mi esposo. Ese argumento también se puede aplicar a ti. En el aeropuerto, Eleanor abrazó y besó a su hija como si Candice se fuera por 2 meses, no un par de días. Durante el trayecto a casa, Candice le explicó por qué canceló su boda. Es lo mejor, apoyó Eleanor a su hija. Encontrarás un buen chico aquí. Nunca confié en los extranjeros. Pero encontrar un novio no era la prioridad de Candice. Tenía una tarea desafiante por delante: unirse al negocio de su padre y hacerlo crecer. Candice tenía grandes ambiciones. No planeaba quedarse sin hacer nada, quería lograr mucho. En parte, quería demostrarse a sí misma que podía hacerlo. También estaba preocupada por su madre, el alto costo del tratamiento era comprensible. Tenían dinero, pero no mucho. Mientras tanto, Eleanor había olvidado advertirle que Darren tenía un socio comercial y que tenía una gran participación en su empresa. Al señor Garvey no le molestó demasiado la muerte de Darren, ya se consideraba el dueño completo de toda la empresa.
Todo lo que tenía que hacer era comprar la parte de su difunto socio a bajo precio, reemitir los documentos y el negocio estaría hecho. Mientras Elena estaba de luto, él esperó pacientemente. Sin embargo, la aparición de Candice le indicó que era hora de actuar. No tenía necesidad de jóvenes inexpertas en su sociedad comercial. Cuando Candice visitó la oficina por primera vez, sintió una extraña mezcla de ansiedad y anticipación. Se dio cuenta de que estaba entrando en un mundo nuevo y desconocido. «Oh, señorita Tull, hola», dijo apresuradamente la secretaria. «El señor Garvey ha llegado y la está esperando en la oficina». «¿Qué?» «El señor Garvey», preguntó Candice sorprendida. «Es el socio comercial de su padre. Trabajaban juntos. El señor Garvey se encarga principalmente del papeleo y rara vez visita». «Bueno, entre en la oficina y él le explicará todo», dijo la secretaria con calma. Candice enderezó su traje, se miró en el espejo y cuadró los hombros. No tenía miedo de conocer al socio de su padre. Al contrario, le parecía que esta era su oportunidad de hacerse notar de una vez, de dejar claras sus intenciones. La chica salió con confianza por la puerta. El señor Garvey la saludó con una cálida sonrisa y algunos cumplidos. «Me disculpo por ocupar su asiento», dijo el hombre con cortesía. A su padre no le importaba que usara su oficina ocasionalmente. «Es cierto, mi padre era un hombre amable», respondió Candice cortésmente. «Sin embargo, mantengamos la igualdad y sentémonos en la mesa de negociación, porque me siento como una invitada en mi propia oficina». El señor Garvey se movió a otro asiento mientras Candice decidió cambiar las cerraduras más tarde, incómoda con la idea de que cualquiera tuviera acceso libre a su oficina. No apreciaba la intrusión. El señor Garvey rápidamente puso a Candice al corriente, informándole que la empresa no era tan rentable como ella podría esperar. Sugirió que sería más beneficioso para ella y su madre venderle su parte en el negocio y enfocarse en sus problemas de salud. «Disculpe, pero si las cosas están tan mal aquí, ¿por qué quiere comprar una parte?», preguntó Candice lógicamente. El señor Garvey evadió la pregunta, pero después de su conversación, se fue extremadamente insatisfecho mientras Candice se sentía orgullosa de sí misma porque había podido enfrentarse a un hombre tan serio. Se negó a vender su parte en la empresa de su padre y, en general, planeaba implementar nuevas estrategias de desarrollo. «Oh, creo que deberías evitar conflictos con él», aconsejó Mandy cuando trajo café a Candice. «No he iniciado ningún conflicto», respondió Candice, sorprendida. «Discutimos todo con calma. Dijo que consideraría mis sugerencias». «No iniciaste el conflicto, pero él sí», la secretaria hizo una pausa dramática. «Deberías haber visto la expresión en su rostro. Me temo que tendrás que ser más cautelosa». Candice reflexionó por un momento. Aunque había anticipado algunos obstáculos, nunca imaginó enfrentar problemas en su primer día. Una semana había pasado desde que Candice asumió su puesto. Trabajaba diligentemente, llegando primero a la oficina y saliendo última. Incluso se llevaba trabajo a casa. Candice tenía que demostrar a todos que todo sería diferente ahora. Al comienzo de la segunda semana, el señor Garvey se acercó a ella nuevamente. Su visita no la sorprendió. Candice sabía que no la dejaría en paz. «¿No te das cuenta de que ya no hay perspectivas aquí?», preguntó el señor Garvey. «Estoy aquí para recordarte que mi oferta sigue en pie». «Estoy bien», respondió Candice. «En 3 semanas tenemos una reunión crucial con todos los jefes de departamento. Estoy preparando un informe exhaustivo. Estoy trabajando en nuestros planes futuros y misión. Todo está bajo control». A pesar de intentar ocultar su enojo, la ceja temblorosa del señor Garvey traicionó su insatisfacción y decepción. Había asumido que la joven no duraría 3 días, pero ahí estaba ella, preparando informes y organizando papeles. En una semana, la había subestimado. «Bueno, buena suerte», dijo el señor Garvey.
Nos reuniremos en 3 semanas y yo y otros accionistas veremos cómo estás preparada. Si para entonces no hay nada listo y no hay resultados, serás destruida moralmente. Así que ten cuidado. Candice sonrió tensamente y le agradeció por su preocupación, luego señaló la puerta con un gesto. Justo cuando el señor Garvey salió, se oyó el grito de Mandy. ¿Qué pasó?, preguntó Candice con miedo. Derramó una taza de café sobre mí, se quejó Mandy. Menos mal que no era agua hirviendo. Realmente lo has enfadado. Estoy haciendo lo correcto, respondió Candice con arrogancia. De todas formas, puedes irte a casa. Vamos a considerar este un día corto de trabajo. A pesar de su confianza en sí misma, Candice decidió preguntarle a su madre sobre la relación de su padre con el señor Garvey. En unos días, Eleanor iba a ir al hospital por un mes. Tu padre nunca me involucró en el lado comercial de las cosas, respondió Eleanor. Pero mencionó a un hombre llamado señor Garvey y se quejaba de que le estaba poniendo una presión indebida. Candice no le dijo a su madre que este hombre ahora la estaba molestando a ella. No quería que su madre se preocupara antes del hospital y se culpara por pedirle a Candice que se hiciera cargo. Candice había entrado en el juego ahora y podía sentir la presión, pero a pesar de los desafíos, se negaba a rendirse. En las 3 semanas previas a la reunión crítica con los accionistas, Candice se comprometió por completo a su trabajo. Se quedaba hasta tarde en la oficina, se llevaba trabajo a casa, realizaba reuniones improvisadas y daba discursos motivacionales. Sin embargo, pocos empleados compartían su entusiasmo. Muchos estaban contentos con el status quo y no querían molestarse. Mandy se puso del lado de aquellos que apoyaban a la joven jefa. Incluso se hicieron amigas, dado que eran de edades similares. Mandy solo era 2 años mayor que Candice. Mandy mencionó que el señor Garvey había estado visitando la oficina con frecuencia, lo cual era inusual para él. Debe estar planeando algo en tu contra, especuló Mandy. No puedo estar segura, pero algunas personas cierran sus computadoras en cuanto me acerco. Todos saben que estoy de tu lado. Empieza a parecer que me están manteniendo en la oscuridad. No te preocupes, respondió Candice. Pueden estar planeando socavarme o avergonzarme de alguna manera. Que crean que tienen la ventaja, entonces no esperarán ninguna represalia de mi parte. Sí, concordó Mandy. Nadie te toma en serio. El comentario de la secretaria fue innecesario. Candice era consciente de que los gerentes y los delegados interactuaban con ella desde una posición de superioridad, a pesar de que ella era técnicamente su jefa. Muchos mostraban abiertamente que creían que no encajaba. Sin embargo, sus apoyos eran pocos. Candice había enfrentado muchas dificultades y las opiniones de algunos gerentes y ejecutivos dudosos no la afectaban. Estaba segura de que nadie podía quebrarla, nadie podía dañarla más de lo que ya lo había hecho la vida. En la víspera de una reunión importante, la joven decidió relajarse y tomar un baño. Estaba agotada por los preparativos, y la relajación le resultaba esquiva. Además, como si sus preocupaciones no fueran suficientes, una tubería se rompió la noche antes de la importante reunión. Todo lo que Candice pudo hacer fue apagar el agua y llamar a un plomero. El reparador llegó en menos de 1 hora. Era un joven de unos 25 años, que parecía educado y respetable. Logró arreglar todo en solo 15 minutos. Te estoy muy agradecida. Me acabas de salvar, explicó Candice. Es mi trabajo, respondió Coulton modestamente. Pero parece que no estás satisfecha con mi trabajo. Pareces triste. Tienes razón, suspiró Candice. Pero no se trata de tu trabajo. Mi mamá está en el hospital, y no tengo a nadie con quien hablar. Coulton se sorprendió de su propia valentía, pero le ofreció compartir sus problemas con él si no había nadie más disponible. En ese momento, no tenía prisa por regresar a casa. Vivía solo, y pasar la tarde con Candice le parecía una excelente opción. Estaba contento de poder ayudar con más que solo arreglar tuberías.
Sentados en la cocina con una taza de té, Candice expresó sus preocupaciones sobre el día siguiente. Siento que están planeando contra mí y quieren arruinar el negocio de mi padre, confesó Candice. El señor Garvey es una amenaza en la industria, siempre actuando en su propio interés. A pesar de todos mis esfuerzos, siento que no estoy alcanzando mis objetivos. Parece que el destino de la empresa está siendo decidido, y mi único apoyo proviene de mi secretaria y algunos gerentes que no tienen un poder real. Coulton reflexionó por un momento. Era evidente que quería ayudar pero no se atrevía. El tipo se dio cuenta de que sería ridículo si un simple plomero decidiera dar consejos en tales asuntos. Pero sabía que podía ayudar. Había estado estudiando economía y estaba en camino de graduarse con honores, pero fue expulsado en su último año, solo un par de meses antes de la graduación. Déjame revisar tus documentos, tal vez pueda ayudar, sugirió Coulton, finalmente reuniendo su coraje. Candice respondió a su sugerencia con una risa estruendosa. Al ver la expresión herida de Coulton, dejó de reír, sintiendo un pan de vergüenza. Pero un hombre que estaba arreglando tuberías hace unos minutos ahora ofrecía ser analista financiero. Eso era realmente hilarante. ¿Cómo puedes ayudarme?, preguntó Candice, sin burlarse, pero con un tono serio. ¿Quieres decir que entiendes todo esto? Y entonces Coulton compartió con ella su historia. Era un estudiante universitario lleno de esperanzas, con profesores que predecían un futuro brillante para él. Sus trabajos científicos, rebosantes de brillantez y profesionalismo, atrajeron la atención de muchas empresas. Incluso trabajó como consultor para varias organizaciones financieras. Pero todo cambió de repente. Coulton se enamoró de una chica, la hija de un hombre influyente. Planeaban casarse, pero ella le engañó. A pesar de sus súplicas de perdón, Coulton no pudo aceptar la traición y la dejó. El padre de la chica, viendo potencial en Coulton, se desilusionó cuando se canceló la boda. Cuestionó a su hija sobre las razones, pero ella mintió por vergüenza. Afirmó que era Coulton quien había sido infiel, rompiendo su confianza en los hombres. Furioso con Coulton por supuestamente romper el corazón de su hija, el padre se alineó con ella, negándose a creer el lado de la historia de Coulton. Cada intento de Coulton de limpiar su nombre solo enfureció aún más al padre, ya que sentía que Coulton estaba manchando la reputación de su hija. El hombre poderoso manipuló la situación para hacer que Coulton fuera expulsado. Los profesores estaban realmente molestos, pero no podían intervenir. El padre influyente de su exnovia buscó arruinar el futuro de Coulton y ninguna organización financiera quería trabajar con él. Candice estaba ocupada con tareas domésticas y reflexionaba sobre su situación. Coulton había decidido esperar un año para que terminara la vindictiva actitud de su suegro fallido, y así poder dedicarse finalmente a su trabajo favorito en la ciudad. El tiempo casi se había agotado, y probablemente se mudaría a otro lugar para alejarse de la influencia de su suegro y comenzar de nuevo. Tal vez debió haberlo hecho antes, pero amaba la ciudad y por eso había permanecido tanto tiempo. Lo más importante era que no había perdido su pasión por las finanzas. ¡Qué pesadilla!, exclamó Candice después de escuchar su historia. Luego salió de la habitación y volvió con una carpeta donde escribió una dirección en un papel. Ven a esta dirección mañana a las 9 de la mañana. Mi secretaria, Mandy, te recibirá, instruyó Candice. Te confío documentos importantes. Espero que no me decepciones. Puedes contar conmigo, Coulton Azora. Estaré completamente preparado, respondió él. Después de despedirse, Candice se sintió algo aliviada. Sin embargo, cuanto más reflexionaba sobre la situación, más se recriminaba por haber confiado impulsivamente en un extraño con sus documentos importantes. ¿Y si Coulton la estaba engañando? ¿Podría haber sido enviado por Mr. Garvey? Candice comenzó a considerar esa posibilidad, especialmente después de que el fontanero, que en realidad era un genio financiero, había llegado convenientemente la noche antes de la reunión. «¡Qué tonta soy!», se reprendió Candice.
Por supuesto, fue enviado por Mr. Garvey. Estoy condenada. Ni siquiera le pedí el número de teléfono de Coulter. Lo había contratado a través de una agencia y, por lo tanto, no tenía forma de contactarlo. Candice se distrajo de sus pensamientos sombríos con una llamada telefónica de su única amiga, Petra, que había regresado a la ciudad y la invitó a relajarse en un café o club. Sin embargo, Candice declinó, explicando que necesitaba prepararse para una reunión importante. Especialmente porque me he metido en un gran lío del que no sé cómo salir, añadió Candice con sentimientos de desánimo, confesando a su amiga que había entregado documentos importantes a un hombre que se hacía pasar por fontanero. «Sabes, y tal vez no esté mintiendo», exclamó Petra. «Estudié economía en esta universidad. Siempre nos decían que protegiera nuestra reputación». Citaban a un estudiante de último año que perdió todo debido a su negligencia. No contaron los detalles de la historia, pero mencionaron que era una persona prometedora que ofendió a un hombre influyente, resultando en su caída. ¿Crees que hablaban de Coulter?, preguntó Candice, buscando aclaración. Recuerdo que tenía un nombre tan único, respondió Petra alegremente. Candice se sintió ligeramente aliviada. Se dio cuenta de que no podía cambiar nada y que debía enfrentar los problemas a medida que surgieran. Sorprendentemente, la mujer se sintió tranquila a la mañana siguiente. Se despertó 3 horas antes de la reunión, se preparó con calma e incluso encontró tiempo para revisar los puntos principales de su informe. Sin embargo, sus nervios se apoderaron de ella al entrar en la oficina. Sus piernas temblaban y sus manos estaban inquietas. Para su gran alivio, Carlton ya estaba esperándola allí. Candice lo saludó y le indicó que la siguiera. ¿Estás listo? ¿Debería estar nerviosa?, preguntó Candice. Sí, y tengo mucho que decir, respondió Coulter. Guárdalo para el consejo. Te presentaré como mi asistente, le indicó Candice. Candice se detuvo frente a la puerta de la sala de conferencias, ajustó su traje y entró. Todos dentro estaban listos y esperando ver un rostro desconocido, lo que provocó susurros entre los hombres. Nadie confiaba en un extraño, especialmente Mr. Garvey, quien parecía particularmente nervioso. Candice lo notó escrutando a su nuevo asistente. Coulter comenzó su discurso de inmediato, mostrando una compostura perfecta. Candice lo observaba casi con deleite, a pesar de las miradas desdeñosas y desconfiadas que recibía. Los hombres en la reunión se comportaron mal, interrumpiendo con comentarios sarcásticos y burlándose abiertamente de las palabras de Coulter. Pero Candice se sorprendió por los comentarios de Coulter. Alegó que ninguno de los socios estaba interesado en promover o desarrollar la empresa, en cambio, estaban trabajando activamente para sabotear el negocio. ¿A quién estamos escuchando?, interrumpió de repente un asistente. Hace 2 semanas, este analista financiero estaba arreglando mi inodoro. Calmémonos y evitemos presionar a una joven, intervino de repente el señor Garvey. Candice, ¿a quién has traído aquí? Si tu intención era divertirnos, lo has logrado. Sin embargo, si hablas en serio, me temo que debo decepcionarte. Nadie trabajará contigo. Candice respondió desafiante, de todos modos, señor Garvey, no recibirás tu parte. Dicho esto, se levantó de su asiento y salió de la sala con la cabeza en alto. Coulter la siguió a su oficina. Quiero añadir, dijo, que ninguna de estas personas quiere desarrollar la empresa de tu padre. Tengo la impresión de que, por el contrario, quieren llevarla a la quiebra. Si estás de acuerdo, me gustaría ofrecerte el puesto de mi asistente. Candice propuso, no me importa que te falte educación formal. Emocionado, Coulter aceptó. Este era su sueño, un camino por el que sentía pasión, no solo un trabajo, por cierto. Pensé que el señor Garvey te reconoció, mencionó Candice. ¿También reparaste algo en su casa? No podemos permitirnos perder nuestra autoridad, continuó. Así que no puedes seguir trabajando como handyman. Claro, respondió Coulter.
pero tienes razón, el señor Garvey me reconoció. Él es quien me ha quitado todo por lo que estaba luchando. Candice estaba atónita. Qué pequeño es el mundo, pensó. Cuando Candice comenzó a colaborar con Coulton, las cosas mejoraron para ambos. La empresa comenzó a desarrollarse a pesar de los deseos y esfuerzos del señor Garvey y sus asociados. El hombre estaba enfadado, casi amenazó a Candice para que le vendiera su parte. Pero ahora Candice ciertamente no quería hacerlo. Después de todo, las soluciones innovadoras de ella y Coulton funcionaron y las ganancias de la empresa aumentaron. Un día, Candice recibió una llamada del médico que atendía a su madre, invitándola a hablar. Candice estaba muy nerviosa durante su viaje, preocupada de que algo le hubiera pasado a su madre. De hecho, la voz del doctor Elmido sonaba tensa y asustada. Al entrar en la oficina del doctor, Candice preguntó de inmediato, ¿qué pasa con mi mamá? El doctor la tranquilizó, no te preocupes, tu mamá está bien. De hecho, está muy bien. Nuestra terapia está casi terminada y tenemos un excelente pronóstico. Sin embargo, había un problema diferente. El doctor adoptó una expresión seria que hizo temblar a Candice. Parece que has molestado a un hombre peligroso, dijo en voz baja. Un visitante vino a verme la noche pasada. Creo que puedes adivinar quién podría tener un resentimiento hacia ti. Sé exactamente quién es, dijo Candice, asintiendo. Solo hay una persona que me odia lo suficiente como para abandonar sus principios morales. El doctor insinuó que estaría agradecido si la madre de Candice no saliera viva del hospital. Ofreció una cantidad sustancial de dinero, suficiente para hacer reconsiderar la ética de una persona, confesó el doctor Elmido. Desafortunadamente, no tengo evidencia de esta conversación para ir a la policía. Pero debes saber que esta conversación tuvo lugar. Candice, en shock, se hundió en su silla. ¿Por qué era su madre el objetivo? ¿Qué implicación tenía su madre en esta situación? El doctor Elmido le informó que había aumentado la seguridad en la sala y que había informado a los otros médicos sobre la situación. No obstante, estaba preocupado de que no todos pudieran mantener los mismos estándares morales que él. Me ofrecieron una suma tan grande por esta tarea terrible que alguien podría sentirse tentado, admitió el doctor Elmido. No puedo garantizar que pueda identificar cada amenaza potencial. Tengo especialistas muy competentes que podrían configurar las cosas de manera tan intrincada que ni siquiera lo notaríamos. Gracias por el aviso, respondió Candice, aún sorprendida. Definitivamente encontraré una manera de manejar esto. Inmediatamente después, volvió a Coulton en busca de consejo. Parecía ser el único que podía guiarla sobre cómo enfrentar al señor Garvey. ¿No ves por qué él necesitaría deshacerse de tu madre?, preguntó Coulton con seriedad. Es obvio que tu madre está muriendo. Estás angustiada y distraída. Una mujer emocionalmente vulnerable es presa fácil para alguien como el señor Garvey. ¿Cómo lo derroto?, preguntó Candice, su voz temblando de miedo. La idea de que el empresario llegara a tales extremos nunca se le había pasado por la cabeza. Aprovecharemos el hecho de que el señor Garvey cree que todo en este mundo se compra y se vende, dijo Coulton. Candice no entendía lo que su asistente estaba planeando, pero después de escuchar su plan, finalmente lo entendió. Se sintió segura de que había tomado la decisión correcta al confiar en el humilde plomero. Más tarde ese día, Candice organizó otra reunión con el doctor Elmido. Él observó que el momento era perfecto porque el señor Garvey planeaba visitarlo esa noche. Eso es muy bueno, dijo Candice, claramente satisfecha. Esta noche, lo enfrentaremos. Graba todo lo que diga con una grabadora o, preferiblemente, con una cámara. Luego lo llevaremos a la policía. Con esa evidencia, no podrá evitar el castigo. Ningún abogado podrá defenderlo. Tengo un amigo que puede filtrar esta historia a los medios y publicitarla. Nos aseguraremos de que este chiste reciba una larga sentencia. El doctor Elmido prometió hacer todo lo posible.
Por la tarde, la cinta ya estaba en manos de Candice. Estaban listos para ejecutar la siguiente parte de su plan, desalojar al señor Garvey. A la mañana siguiente, Candice lo llamó y programó una reunión. Informó a la policía sobre su encuentro. Esa noche, el señor Garvey entró en la oficina de Candice como si ya fuera el dueño del lugar, especialmente después de que ella le dijera que estaba lista para vender su parte. «Estoy muy complacido de que hayas aceptado», dijo el señor Garvey con arrogancia. «Ahora el precio será menor ya que has tardado demasiado en decidir». A pesar de la audacia del señor Garvey, Candice mantuvo su actuación. «Estoy en problemas, mi asistente me ha traicionado y mi madre está enferma», dijo Candice, tratando de soltar una lágrima. «He mejorado significativamente nuestro departamento, debería valorarse más». El señor Garvey hizo un gesto de desdén, negándose a aumentar el precio. En ese momento, realmente sintió su poder. Pero de repente, Candice cambió de tono. La policía estaba esperando fuera de la puerta, lista para entrar y arrestar al señor Garvey. ¿Crees que me humillaría delante de ti? Según tu plan, debería haberme rendido. Pero tu error es subestimar a las personas. Crees que el dinero y las conexiones te otorgan oportunidades e impunidad, pero no lo hacen. Mi madre vivirá, la empresa prosperará y se desarrollará, y Carlton logrará grandes cosas. En cuanto a ti, señor Garvey, te podrías podrir en la cárcel. El señor Garvey golpeó la mesa con el puño e intentó lanzarse sobre Candice, pero fue retenido por los oficiales de policía que entraron en la oficina. El hombre gritó amenazas, solo quedándose en silencio cuando le mostraron un video grabado de él pagando por el crimen que había planeado. El doctor Alnido hizo preguntas deliberadas para hacer que el señor Garvey repitiera sus instrucciones, haciendo inútil cualquier negación. Así, con la ayuda de Coulter y del médico de su madre, Candice se liberó del señor Garvey para siempre. Candice ahora estaba a cargo. Sus colegas, que alguna vez la habían ridiculizado y se habían opuesto a ella, habían comenzado a reconocer su fortaleza y respetarla. Sus actitudes hacia ella habían cambiado. Pasaron 2 meses, Eleanor volvió a casa y las cosas parecían estar mejorando. Candice y Coulter pasaron mucho tiempo juntos, y su relación evolucionó más allá de la mera amistad. «Me doy cuenta de que sé mucho sobre ti, pero nada sobre tu familia», mencionó Candice durante un almuerzo casual con Coulter. Él respondió que sabía muy poco sobre su propia familia, ya que había crecido en un orfanato después de ser abandonado por su madre poco después de su nacimiento. No sabía nada sobre su padre. Candice sintió simpatía por Coulter y comenzó a entender por qué estaba tan decidido a tener éxito y por qué su deseo de una vida normal era tan fuerte. También entendió por qué era tan amable y compasivo. Él también había soportado las dificultades de la vida. Creía que tales experiencias solo podían hacer a una persona mejor. Cuanto más conocía Candice a Coulter, más crecía su respeto y afecto por él. Coulter, sin embargo, la había amado durante mucho tiempo, pero no tuvo el coraje de expresar sus sentimientos, creyendo que ella era de un círculo completamente diferente. De no haber sido por Mandy, tal vez nunca habrían confesado sus sentimientos. Mandy había notado sus miradas mutuas y estaba cansada de verlos perder el tiempo por miedo. La astuta secretaria orquestó una situación en la que Coulter y Candice quedarían atrapados en un ascensor juntos, incluso sobornando al operador del ascensor para que lo hiciera. «Lo siento, pero tendrán que quedarse aquí otras 2 horas», afirmó falsamente el operador. Tanto Candice como Coulter insistieron en que los dejaran salir, pero el hombre mantuvo que había dejado sus herramientas en el almacén y que tendrían que esperar ayuda. Fue en el ascensor donde ocurrió su primer beso. Mandy, observando el evento a través de la cámara del ascensor, estaba encantada. «Déjalo salir ahora», le dijo alegremente al operador del ascensor. «Estás haciendo algo ridículo», respondió el empleado, agitando la mano de manera despectiva, pero obedeció su solicitud. «Solo ayudé a esos 2»,
De lo contrario, habrían estado el uno alrededor del otro durante un par de años más, dijo Mandy con satisfacción. Ella tenía razón al notar la timidez de Candice y Colton, incluso después de compartir su primer beso. Se sintieron incómodos e inseguros sobre cómo interactuar después de eso. 6 meses después, Colton propuso a Candice en un escenario hermoso. Comenzaron con un paseo en bote por un lago pintoresco, seguido de Colton serenando a Candice con una canción de amor en su guitarra. La canción terminó con su propuesta, a la que Candice no pudo resistirse. En el día de su boda, Colton, en su emotivo discurso, expresó su gratitud a Candice por transformar su vida. Sin embargo, Candice tenía otra sorpresa para su esposo. Conociendo su deseo de obtener un diploma, logró que fuera reinstalado en la universidad, donde solo tenía que completar su tesis final para obtener su título. Así es como los jóvenes, después de pérdidas y traiciones, se encontraron y decidieron seguir juntos, unidos por el amor y el respeto.